Vamos entonces a ver hoy algunos ejemplos de cálculo de campos eléctricos y vamos a comenzar con distribuciones discretas de carga para luego ver distribuciones continuas de carga. Aquí tenemos, esta versión es la versión explicada, este problema lo tomé de un libro. Yo voy a poner las dos versiones en el portal. Lo que piden es, lo que tenemos ahí es dos cargas, una carga Q1 y una carga Q2, y nos piden el campo eléctrico en el punto A y en el punto B, dos problemas diferentes de la figura. Entonces, aquí tengo la versión explicada yo escaneada. Entonces, fíjense bien, primero vamos a definir las distancias antes de comenzar a calcular los campos. Pueden ver entonces aquí que como dato es que esta distancia es 30 centímetros y esta distancia es 26. Quiere decir que RA, que es la diagonal, es la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más perdonen, RA es la diagonal esta que está acá. Y entonces es 30 al cuadrado más 52, que es todo este cateto al cuadrado, lo que da un valor aproximado de 60 centímetros. RB es esta diagonal que está acá y la construyo a partir de este cateto. 30 al cuadrado más 26 al cuadrado, raíz cuadrada, da un valor de 40 centímetros. Ya con estas distancias determinadas solamente tenemos que chequear los ángulos. Este ángulo que está aquí es de 30 grados porque corresponde a un cateto de 30 y a una hipotenusa de 60. Entonces ese ángulo es este mismo que está acá, que son ángulos alternos e internos entre paralelas y es de 30 grados. Luego tenemos un ángulo θ aquí que nos va a servir también, que sería todo este ángulo que está acá. Ya vamos a averiguar cuánto es ese ángulo θ que está ahí. Bien, vamos después a averiguar cuánto es θ. Entonces, nosotros tenemos acá que este ángulo, bueno, después vamos a ver. En el punto A, la carga positiva Q2, como es positiva, porque vale 50 microcoulombs, produce un campo E2 que va alejándose de ella. Miren en esta dirección. Siempre es a lo largo de la línea que une la carga fuente saliendo de ahí, entonces es E2. Aquí está el punto de campo. Y la carga Q1, como es negativa, va a producir un campo hacia ella. Y entonces produce un campo E1 acá. Entonces el campo EA pues va a ser la suma vectorial de E1 más E2 ahí en el punto A. Igual, ¿verdad? En el punto B, la carga Q2 produce un campo alejándose de ella en el punto B, entonces es en esa dirección E2, y la carga Q1, como es negativa, produce un campo E1 hacia ella. Y entonces la suma vectorial de los dos campos es el campo E que tenemos acá, que va a ser el campo total. O sea, que sería el campo completo en la dirección de, que sería el campo EB, si ustedes quieren llamarle así, sería el campo E sub B. Este que está acá. Entonces, fíjense bien, a la hora de hacer los cálculos, el signo de la carga nos sirve para definir nada más el
el sentido. Ya después vamos a trabajar solo con magnitudes. Vamos a trabajar solo con magnitudes porque solo nos sirve para el sentido, las cargas. Entonces, en el caso primero, en el punto A. En el punto A. Vamos a hacer el campo en el punto A primero. Entonces, aquí en el punto A, veamos qué pasa. En el punto A, tenemos aquí que solamente E1 produce componente en X, porque E2 está todo en la dirección Y. Y la componente en X sería E1 coseno de este ángulo que está acá, que es 30 grados, que ya lo tenemos definido como 30 grados. Entonces, esa sería la componente X del campo E1. Entonces, E a X sería E1 coseno de 30. Y entonces sería 9 por 10 a la 9, que es K, 50 por 10 a la menos 6, que es la carga, y 0.60, que es la distancia elevada al cuadrado. Miren que la tengo que pasar a metros y la carga a coulomb. No la pueden poner esta en microcoulomb y esta en centímetros, porque las unidades son MKS. Ya esta constante K está en MKS. Multiplicado por el coseno de 30. Si hacen esa operación, ustedes van a encontrar que eso es 1.1 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Esa sería E a X. Ahora, veamos acá E a Y. E a Y tiene dos componentes. Tiene una componente Y debido a E2, que es toda ella misma. Aquí no va ningún coseno o ningún seno porque el E2 va dirigido en el eje Y, ¿verdad? Hacia arriba. Y E1 que tiene una componente en Y negativa que se relaciona con el seno del ángulo 30, sería esta que apunta para acá abajo. Sería E1Y. Por lo tanto, en el punto A, la componente Y sería E2 que va para arriba menos E1 seno 30 que va para abajo. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por 50 por 10 a la menos 6 entre punto 30, porque la distancia de la carga esta es 0.30, ¿verdad? Esta que está acá. La carga 1 está a una distancia de 56. Entonces, cuando calcule la contribución de E1 va a ser E1 seno 30, entonces va 9 por 10 a la 9, 50 por 10 a la menos 6 entre punto 30 al cuadrado, entre punto 60 al cuadrado, es esta que está aquí. Miren que no le pongo el signo menos, porque el signo menos ya me sirvió para determinar cuál es la dirección del campo. Ya solamente tengo que trabajar con las magnitudes, con los valores absolutos, solamente tomando en cuenta si son componentes negativas o componentes positivas. Entonces, al hacer esa operación y sumar estos dos términos, el resultado es 4.4 por 10 a la 6 newton partido coulomb. Ese sería el resultado del campo eléctrico debido a, digamos, las dos componentes del campo eléctrico, E a X y A Y. Pero el campo es un vector, entonces tengo que definir completamente su magnitud. Entonces, la magnitud del campo eléctrico A va a ser la magnitud EA X al cuadrado más la magnitud EAY al cuadrado. Entonces, acá saqué el 10 a la 6 de factor común, ¿verdad? Porque está al cuadrado, lo saco el factor común y afuera de la raíz quedaba como 10 a la 12, pero afuera de la raíz queda como 10 a la 6. Y entonces la respuesta es 4.5 por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Como hay que definir, la dirección, entonces ustedes escogen un ángulo. En particular, yo escogí este ángulo phi que forma con el eje X que está acá. Ese ángulo phi que está ahí lo escogí para encontrar la dirección. Y pueden ver ustedes que el lado opuesto a phi es EAY y el lado adyacente es EAX. Eso significa que el ángulo phi yo lo puedo sacar de la tangente inversa de EAY entre EAX, o sea, de 4.4 entre 1.1, lo cual da 76 grados exactamente. Me voy a detener un momento acá
para que ustedes analicen ahí la situación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les damos la palabra para que pregunten. Muy bien, en el otro punto, este era el punto A, ahora vamos a ver en el punto B, eso es el otro inciso, es otro problema prácticamente. Entonces en el punto B, aquí debe decir en B. En B. En B observamos una cosa, vamos a ver acá. Y en el punto B pueden ver ustedes que las dos cargas son equidistantes de B. La distancia esta que está acá, RB, es esta misma distancia que está acá. O sea que es 40 centímetros en ambos casos. Por lo tanto, al ser las dos cargas iguales en magnitud, este vector E2 y este vector E1 tienen la misma magnitud. Y si tienen la misma magnitud, eso significa que las componentes Y se van a cancelar. Y solamente va a quedar componente X. Solamente va a quedar componente X. Esa va a ser la única componente que va a quedar. La componente X que está acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Miren, ve. Este E2 y este E1 tienen la misma magnitud. O sea, a la hora de descomponer, porque son equidistantes. Y a la hora de descomponerlos, ¿verdad? Se van a eliminar las componentes Y. Entonces, dicho eso, o sea, Y es 0, como dijimos acá. Y además, como los dos campos son iguales en magnitud, la componente X de uno es igual a la componente X del otro porque los ángulos además son iguales. Este ángulo y este otro ángulo son iguales por la simetría, ¿verdad que hay? Entonces, esta componente X de 1 es la misma componente de 2 y porque los campos son iguales en magnitud y tienen el mismo ángulo. Por lo tanto, basta con que yo calcule una de las componentes y la multiplique por 2 para encontrar la componente X total. Entonces, EA, o sea, en el punto B, aquí debe ser EB. EB. Debe ser EB. EB. Y aquí es EB también, ¿verdad? EBX. Entonces va a ser 12,1x, o sea, 12,2x. 2, 9 por 10 a la 9, 50, que es la carga de los dos, en otros casos, por 10 a la menos 6. Y la distancia, que es 40 centímetros, ¿verdad? Miramos la figura. En efecto, la distancia es esta, es 40 centímetros, ¿verdad? Y esta distancia que está para acá es 40 centímetros también. Pero como es componente X, tienen que multiplicar por el coseno de 30, por el coseno de, perdón, por el coseno de un ángulo, que es el ángulo teta, ¿verdad? El ángulo teta que está acá. Vamos a ver cuánto es el coseno de ese ángulo teta. Ese ángulo teta es el ángulo que está aquí. Entonces, como este es el lado adyacente, entonces el coseno debe ser, el ángulo debe ser el coseno inverso del lado adyacente, que es 26, entre la hipotenusa, que es 40. El lado adyacente 26, hipotenusa, que es 40 en este triángulo rectángulo. Entonces, nosotros sustituimos acá, 26 entre 40 es el coseno de teta, o sea, eso es 0.65, y entonces coseno teta es 0.65, tengo que multiplicarlo por esto, y eso les va a dar entonces, a la hora de multiplicarlo, o de hacer los cálculos, 3.6 por 10 a la 6 newton sobre coulombs.
Eso va a dar el resultado. Aquí no hay necesidad de dar ángulos porque sabemos que es todo en X. O sea, E es este valor X unitario. Me paro aquí 5 segundos para que ustedes reflexionen y hagan las preguntas si necesitan formularlas. Disculpe, el coseno de teta, ¿por qué lo agregaba? No, no puede repetir, por favor. Sí, con mucho gusto. Porque usted tiene que encontrar la componente E1X y la componente E2X. Y tiene que multiplicar E1 por el coseno de teta y E2 por el coseno de teta. Este ángulo es teta, ¿ves? Porque son ángulos entre lados, comprendidos entre lados mutuamente perpendiculares. Entonces, este ángulo es teta y este ángulo es teta. Entonces, la componente X de E2 es E2 coseno teta y la componente X de E1 es E1 coseno teta. Como los ángulos son iguales y las magnitudes también, entonces eso es 2 veces E1 coseno teta o 2 veces E2 coseno teta. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Únicamente se toman los ángulos comprendidos entre los vectores, ¿verdad? Lo importante para cuando usted va a descomponer es que conozca el ángulo que forma el vector con el eje, con los ejes, con el eje X y con el eje Y. En este caso es con el eje X porque con el eje Y no importa porque se cancelan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, mire, el ángulo es 30 grados y entonces yo tuve que usar el ángulo del vector con el eje que quiere descomponer. Perfecto, gracias. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a las distribuciones continuas de carga. Como primer ejemplo, vamos a ver lo que es un anillo de carga. Nosotros tenemos aquí un anillo, ¿verdad? De radio A. Y vamos a suponer que tiene una densidad de carga lambda por unidad de longitud, porque es un anillo delgado. Entonces podemos suponer que es una distribución lineal. Son coulomb por metro los que tiene ese anillo de carga contenidos acá, ¿verdad? O sea, la carga total es Q, pero en densidad es lambda. Entonces queremos encontrar el campo eléctrico en un punto P a lo largo del eje. Fíjense bien, es nada más a lo largo del eje, o sea, en un punto P que está a lo largo del eje. Por el cálculo fuera del eje es extremadamente complicado, es un problema bien complicadísimo. Fuera del eje requiere métodos matemáticos sofisticados, aunque sea una distribución tan simple como esa, ¿verdad? La electrodinámica se caracteriza por eso, ¿verdad? Es complicadísima cuando los problemas no tienen alta simetría. Pues en este caso, como estamos comenzando nosotros a estudiar, son considerados con nosotros y nos ponen problemas que son básicos. Por ejemplo, este problema es nada más a lo largo del eje, o sea, es en un punto que está a lo largo del eje del anillo, o sea, aquí, ¿verdad? Esta línea. Ese punto, pues, está a una distancia dada X, que es variable, ¿verdad? Del centro del anillo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para calcular esto es, nosotros solamente sabemos calcular, por la ley de Coulomb, campos debido a cargas puntuales o a diferenciales. Si quiero calcular el campo total de una distribución o de un sistema de muchas cargas discretas, si es de cargas discretas tengo que sumar y si es de cargas continuas tengo que integrar. Entonces queremos calcular el campo eléctrico de un anillo de densidad lineal uniforme lambda de radio del anillo A en un punto a una distancia X del centro. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a calcular un poquito de campo, el que me va a producir nada más esta carguita puntual que está acá. No una carguita puntual, este elemento diferencial de carga que está aquí. Y el que lo puedo manejar como que si fuera una carga puntual y escribir entonces que el poquito de campo que me produce esa carga es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga que es diferencial entre R cuadrado. Es como que si estuviera yo usando la ley de Coulomb, ¿verdad? Solo que para diferenciales.
Ese campo eléctrico es el campo eléctrico producido por una diferencial de carga de Q en el punto P. Ahora, como la distribución es lineal, dQ es lambda por dL. dQ es lambda por ddL. O sea, donde esta lambda es la densidad de carga, la densidad lineal de carga. Bien. Antes de resolver estos problemas, siempre es importante observar la simetría. Ustedes deben de observar la simetría. Si ustedes ven, por ejemplo, este poquito de carga produce un campo eléctrico DDE acá. Del otro lado, al otro lado, exactamente a la misma distancia, va a haber un diferencial que va a producir un campo DDE también, y van a ver que las componentes que son perpendiculares a la dirección del eje se cancelan, o sea, las que son paralelas al plano del anillo se cancelan. O sea, va a haber aquí siempre del otro lado una diferencial a la misma distancia que les produce un DE igual acá y que se van a cancelar. O sea que realmente el DE que va a quedar nada más es la componente X. O sea, el campo va a ir a lo largo del anillo nada más. Eso es importante porque uno se evita un montón de cálculos innecesarios que si los hace bien le van a dar 0 y si los hace mal le van a confundir. Entonces, al hacer el análisis de simetría siempre es importante hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, para definir de una sola vez cuál va a ser la dirección de nuestro campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico va a ir a lo largo de la línea en el eje X, o sea, para acá, a lo largo del eje. O sea, E perpendicular al eje es, el integral de D perpendicular es 0. O sea que por diferenciales se van a estar cancelando porque por pares se van a anular. Y entonces lo que vamos a tener es que el campo eléctrico únicamente va a tener componente X. El campo eléctrico va a ser EX por X unitario, donde EX va a ser la integral de DDX en dirección de DX unitario. Pero DDX, ¿qué es? Nuevamente, como me preguntó la señorita, interesa el ángulo que forma el vector con el eje. En este caso, el vector DDE forma un ángulo θ con el eje X, entonces es coseno de θ, la componente X de DDE, o sea, DDX. DDX es DDE multiplicado por el coseno de θ. Entonces tenemos acá que DDX es DE coseno de θX. Ustedes no pueden sacar este coseno θ fuera del integral, porque puede ser función. Hay que escribir todo antes y ver qué pueden sacar afuera del integral después. Entonces vamos por partes. ¿Qué era DDE? ¿Se acuerdan que DDE era dQ entre R cuadrado por 1 sobre 4 pi epsilon 0? Entonces ustedes vienen y tienen el 1 sobre 4 pi epsilon 0, tienen aquí dQ, que es lambda de DL, y tienen acá R cuadrado. R cuadrado es X al cuadrado más A cuadrado. Esto que está aquí es R cuadrado. Si quieres se los apunto ahí para que no se confundan. Esto es R cuadrado. Vamos a ver la figura para que se convenzan. R cuadrado, esta de hipotenusa es A cuadrado más X al cuadrado. Bien. Por otro lado, el coseno de θ va a ser esto que está acá, que voy a englobar aquí con en esta amerita. Esto va a ser entonces el coseno de θ. Pueden ver entonces que el coseno de θ es X entre R. Veamos la figura. El coseno de θ es entonces X entre R. Lado adyacente que es X entre la hipotenusa que es R. Entonces, vamos a la integral. Ya tenemos la integral en las variables ahí. 1 sobre 4 pi epsilon fuera, lambda de dl x entre, al multiplicar x cuadrado más a cuadrado con la raíz cuadrada, de x al cuadrado más a cuadrado, eso es x al cuadrado más a al cuadrado a la
3/3. Integral de d de L. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Y no complicarse. Ok. Fíjense bien en la integral. La integral es en d de L. Chequemos la figura. Si ustedes vienen, por ejemplo, y cambian X, no depende de d de L. X no depende de d de L. D de L es a lo largo de la circunferencia. Si ustedes quieren verlo así, ¿verdad? Todos los DDLs están al mismo X dado un punto. Todos los DDLs están al mismo X dado un punto, porque la distancia X es la distancia del centro del círculo, del anillo, al punto de campo. Entonces, DDL y X no están relacionados. Todos los DDL están al mismo X. Entonces, este X que está acá puede salir afuera de la integral. Sale simplemente afuera de la integral porque para cada DDL es el mismo X. Si ustedes agarran otro pedazo aquí de DDL, en lugar de este que está acá, ¿cuál es la distancia que hay para ese DDL del centro del anillo al punto? X. Para un DDL aquí, ¿cuál es la distancia? X. Entonces, X no depende de DDL y por lo tanto lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Y cuáles son los límites de DDL entonces? Pues es desde 0 hasta la circunferencia completa, que es 2pi por A. Y entonces simplemente pongo el 2pi por A y entonces me queda aquí que E es lambda X 2pi por A entre X al cuadrado más A cuadrado a la 3/3. A veces hay que hacer un pequeño cambio aquí, porque a veces es necesario escribir en términos de la carga. Si no nos dan lambda, nos dan la carga. Entonces pueden ver ustedes que la carga total es la densidad por todo el perímetro. Todo el perímetro es 2pi por A. O sea que este producto de lambda por 2pi por A, ustedes lo pueden poner como Q, donde Q es la carga total. O sea, esta es la expresión en términos de la densidad y esta es la expresión en términos de la carga total del anillo. Vamos a ver qué tan lógico es nuestro resultado. Para probar qué tan lógico es un resultado, uno trata de buscar los límites de lo que ya conoce. Entonces, si nosotros buscamos un punto que está muy, muy lejos del anillo, nosotros vamos a ver el anillo como que si fuera una carga centrada en el punto, en el mero centro, colocada en el centro. En efecto, el límite cuando X es mucho mayor que A, de esto da nada más X. X al cuadrado, la 3/3 da X al cuadrado, y lo que les da es como que si fuera una carga puntual colocada en el centro del anillo, el valor del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, una forma de testear, de probar que nuestro argumento, nuestro cálculo es válido porque reproduce un resultado lógico conocido para una situación simple en los límites. Dejo aquí unos 2 minutitos aquí para que reflexionen, hagan preguntas, luego voy a hacer una captura de pantalla y voy a cerrar la sesión y la voy a volver a abrir de inmediato porque quiero concluir la clase unos 10 minutos más, 15 minutos más para concluir la clase. Entonces quiero, por favor, que reflexionen y hagan preguntas. No entendí la parte donde quitó aquí en la última límite de E, cuando X ¿Dónde saqué el límite? A, ajá, que Okay. quitó la A y el 3/3 de la raíz. Ah, entonces usted dice, ¿aquí? Ahí sí. ¿Dónde estoy marcando? Sí, que después en el límite ya no sale ni el A ni el 3/3. Lambda por 2pi A es la carga. Entonces sustituí la carga, ¿verdad? En vez de poner lambda por 2pi A,
Ese producto es la carga. Sí. La carga Q. Todo lo demás lo dejé igual, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok, entonces, si usted pone aquí que X es mucho más grande que A, usted puede despreciar el A cuadrado respecto al X al cuadrado. Y solamente le queda X al cuadrado. Entonces, si saca la raíz, si X al cuadrado lo eleva a la 3 medios, eso le da X al cubo. Pero como tiene un X en el numerador, le queda solamente X al cuadrado. Ah, sí, sí. Ese Ya, sería el no, límite, no me había ¿verdad? fijado en el X. Sí. Ok. Ahora sí. Y entonces le Gracias. queda como que si fuera una carga puntual, ¿verdad? Que es algo lógico de esperar. ¿Ok? Sí, ya, gracias. Sí. Bueno. Bueno, voy a hacer una captura de pantalla, no se me vayan todavía. Para registrar nada más su asistencia. Pero todavía quedan 6 minutos, ingeniero. Bueno, mejor todavía porque entonces ya voy a volver a la clase. Usted me puede monitorear el tiempo, por favor, es que yo no tengo aquí control. Usted me dice cuando falte uno para no quedarme a medias. Yo aquí estoy viendo. Ok. Le aviso cuando falten 20 segundos. Vaya pues, está bien. Así no me quedo a medias, ¿verdad? Y tomamos la clase después donde nos quedamos. Ok. Entonces, ahí vimos un problema del anillo. Ese problema del anillo me va a servir a mí para calcular otro problema que es el del disco cargado. El disco ya es como una placa, como una moneda. O sea, el disco ya no tiene una densidad lambda, sino que tiene una densidad superficial sigma uniforme. Fíjense bien, que sea uniforme es importante porque eso me permite sacar la de la integral, como en el caso anterior que saqué la lambda. Entonces tenemos ese disco ahí y lo que hace uno es que divide el disco en anillos. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya sabemos calcular el campo de un anillo. Entonces vamos a usar ese resultado del campo del anillo para calcular el campo del disco. Entonces dividimos el disco en anillos de radio R variable. Esta R es variable porque cada una de estas R's varía según el disco que yo tome. Si yo tomo un disco más interno o más externo. Entonces, ese anillo tiene un diferencial de carga aquí, tiene un diferencial de Q. Este es un de Q realmente, ¿verdad? Porque eso es un diferencial del disco. O sea, el anillo es un diferencial del disco, mírenlo desde ese punto de vista. Entonces, un pequeño elemento acá está a una distancia Z del punto P y está a esta distancia Z que está acá. Y entonces queremos calcular el campo en este punto. Entonces, nuevamente, si nosotros tomamos estos elementos DD1 y DD2, dado este elemento que está acá, hay otro del otro lado diferencial en el anillo que cancelan las componentes que son perpendiculares al eje, o sea, las componentes que son paralelas al plano del disco. Entonces el campo va a ir únicamente en la dirección del eje, al igual que en el caso del anillo, ¿verdad? Porque si ustedes toman otro anillo va a ser igualito, se van a cancelar las componentes que son perpendiculares al eje.
Entonces, lo que tengo aquí es la configuración del campo para un anillo nada más. Pero yo entonces voy a utilizar la fórmula que ya teníamos antes para no tener que volver a calcular tanto. Entonces, nosotros tenemos que el campo de un anillo era 1 sobre 4 pi epsilon 0 de Q Z. La Z era la X de antes. Z cuadrado más A cuadrado. Si ustedes se recuerdan, el campo producido por un anillo era 1 sobre 4 pi epsilon 0 QX entre X al cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Si el campo estaba, si el punto estaba a una distancia X del centro. Ahora el punto está a una distancia Z del centro. A una distancia, esta distancia Z es la distancia en el eje Z. A una distancia Z del centro. Entonces en vez de X pongo Z. ¿Ok? En vez de X pongo Z. Y aquí en vez de A tengo que poner R. Porque es un R variable. Aquí puse A, pero debería ir realmente R cuadrado acá. Porque es el radio del anillo que yo tengo. ¿No? ¿Y por qué yo pongo diferencial aquí? Porque yo pongo diferencial aquí. Y aquí no pongo diferencial, porque este es el campo total del anillo. Y este es el diferencial ¿de quién? Del disco. Un anillo es el diferencial del disco. Un anillo es el diferencial del disco. Entonces esto corresponde a un diferencial de campo. Entonces ese diferencial de campo es el que produce este anillo en un punto que está a una distancia Z del centro del disco. Ese no es el campo total. Tengo que integrar para encontrar el campo total del... Falta menos de un minuto. Ok, entonces este es un buen punto para que paremos. Ok, entonces voy a cerrar la sesión y voy a inmediatamente que ponga, que baje que esté la grabación ya en curso, voy a